respuesta. Bueno, Deseo Consumido arranca esta mañana fuera, ¿no? de la agenda de las elecciones, pero tampoco, digamos, somos ajenos a lo que sucede en la Argentina ni en la ciudad, y es cierto que día a día, hasta llegar al domingo, se respira, ¿no? Un aire electoral, de campaña, todo el tiempo. Si escuchamos la radio, o vemos la televisión o los diarios, están a último momento ahí cada uno de los candidatos cerrando su campaña. No va a ser nuestros temas de hoy. Nosotros en Deseo Consumido siempre vamos, ¿no? Como por una vía alternativa. Así Eh, es. Así es, así que, pero bueno, la ciudad también es nuestro tema, el consumo, las compras, ¿no? Y bueno, hay la educación, un montón de cosas que van ahí por un camino paralelo. Y hoy, Evangelina, vamos a hablar un poco de la ciudad en términos de alquileres, ¿no? Hablábamos también que tiene, por supuesto, que ver con esto de cuánto gana hoy una persona, de que lo que implica para un propietario alquilar un departamento, por qué no hay departamentos en alquiler, es un drama, y también la ciudad se va desconfigurando, ¿no? En su tejido urbano a raíz de esto, no solo a veces la construcción o la falta de espacios verdes, o digamos, el fenómeno de los alquileres también, ¿no? Va armando un trazado extraño en la ciudad, porque ¿qué pasa? Todo se va al pozo de los Airbnb, de los alquileres para los turistas, que, bueno, reportan obviamente para los propietarios un mejor ingreso que el de una persona que alquila tradicionalmente un espacio para vivir. ¿Por qué? Porque la ley cambió, porque esgrimen quienes son dueños de viviendas que, bueno, ya tienen que alquilarla por 3 meses, que Sí. ¿no? La suba de ese alquiler solo se puede dar de manera anual, y un montón de cuestiones que hacen que los dueños de las propiedades no pongan, ¿no? su vivienda en el mercado de alquiler solo para los turistas. Y por Tal primera cual. vez, bueno, la ciudad se quedó, digamos, sin inquilinos, ¿no? De esos que, bueno, hemos sido inquilinos nosotros en mi familia durante muchísimos años, y bueno, éramos así también de mudarnos cada 2 años buscando una oportunidad mejor. Hoy quien sale a tratar de alquilar un departamento casi que no lo consigue. Pero bueno, vamos a hablar con Fernando Álvarez de Celis. Él es licenciado en Geografía, tiene una maestría en Economía Urbana de la Universidad de Itela, y precisamente es director ejecutivo de la Fundación Tejido Urbano. Y sobre esto decía yo un poco recién que este fenómeno también, ¿no? Está cambiando el tejido urbano de la ciudad. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Bueno, estamos ante una situación inédita, ¿no? En algún punto con esto de los alquileres. Contanos, vos tirabas unos datos muy interesantes en una nota que salió en el diario Infobae recientemente. Bueno, contábamos muchas cosas. Una que tiene que ver con el cambio del tejido urbano de la ciudad es que la ciudad de Buenos Aires fue históricamente una ciudad de propietarios. Cuando uno analizaba los censos, veía que aproximadamente el 80% de la población era propietaria. Eso obviamente Sí, generaba un tipo de tejido muy particular. El 20% alquilaba y eso fue cambiando fuertemente. El último censo muestra que propietarios en la ciudad de Buenos Aires hay un 52% de propietarios. O sea que descendió fuertemente la cantidad de propietarios. De hecho, nosotros estamos haciendo el cálculo que ya estaríamos casi entre el 50 y el 50. O sea, los últimos datos, o sea, después del censo, la mitad de la población de la ciudad de Buenos Aires es propietaria, la otra mitad no es propietaria. No todos alquilan, un 10% aproximadamente vive en los barrios populares o villas de emergencia, y claro. ya estaríamos en cerca del 40% de personas que alquilan en la ciudad de Buenos Aires. O sea que eso es un cambio muy fuerte de paradigma, esto que vos recién mencionabas. Un propietario, los censos muestran que viven entre 5 y 7 años en la misma propiedad promedio. En cambio, si hay alguien que alquila, su rotación es mucho más fuerte. Entonces, va cambiando en función de sus ingresos, va cambiando en función de la posibilidad que tienen de encontrar alquiler, y eso hace que la dinámica de la población sea muy fuerte. Y esto se ata Claro. a un tema no menor, es que aumentó fuertemente, y esto lo muestran los datos censales, la cantidad de personas que viven solas en la ciudad de Buenos Aires. Por un lado, aumentó muchísimo las personas jóvenes que viven solas, menores de 35 años, que viven solas, y eso aumentó mucho a partir de
este aumento de la cantidad de inquilinos, pero también aparece fuertemente la cantidad de adultos mayores, por un lado, que viven solos y por otro lado, de adultos mayores que alquilan. El fenómeno de personas mayores que alquilaban casi no existía en la ciudad, o sea, uno Totalmente. iba llegando adulto con una propiedad, o sea, alquilaba durante toda la vida, pero de alguna manera llegaba a ser propietario. Esto hoy no se verifica, el 10% de los porteños mayores alquila. Claro, o sea, se da por ahí en los extremos, ¿no? Mucha gente joven alquila y muchos adultos mayores también alquilan, ¿no? Y son por ahí estos dos extremos los que tienen una movilidad, bueno, más grande en la ciudad. Cuando yo era chica, y me refiero a lo que vos contabas, si yo me mudaba cada 2 años, a mí me miraban como un bicho raro, ¿no? Era como una nómade que iba por la ciudad, algo que no sucedía con frecuencia en mi contexto, en las familias de mis Tal amigos, cual. ¿no? Igualmente yo siempre volví a mi barrio, porque claro, todo mi tejido social y mi comunidad estaba en un lugar. Bueno, esto también cambia, ¿no? Las reglas de juegos de una ciudad. Buenos Aires es una ciudad cosmopolita, por supuesto, pero bueno, esta dinámica hace que por ahí el sentido de pertenencia de los barrios se va perdiendo con el correr de los años. Y bueno, se va desdibujando estos límites que bien señalabas vos, que es el tejido social que se va creando. Hoy una persona que cada 2 o 3 años se va mudando, va generando distintos tipos de relaciones sociales y esta pérdida de la identidad barrial que era tan fuerte de durante 20 años, 15 años vivo en el mismo lugar, esto cada vez se verifica menos. Obviamente que hay gente que vive hace muchos años, pero hay mucha más movilidad y mucha más rotación. Y después tenés un dato que también marcábamos en este encuentro que mencionabas, que es que los datos de la Cámara de Inmobiliario muestran que el 76% de las personas menores de 35 años que alquilaron no pudieron cumplir su contrato. O sea que de cada 4 que alquilaron, 3, antes de los 3 años, rompieron el contrato o dieron para atrás el contrato porque no lo pudieron cumplir. Entonces también tenés una fuerte, chicos se volvieron a vivir con sus padres, chicos que buscan relaciones, digamos, de estar vivir con amigos o vivir en pareja, Claro. entonces empiezan a compartir el alquiler y este fenómeno que se ha dado de vivir solo, si bien sigue siendo notorio en los datos censales, se muestra una baja en función de la crisis habitacional que estamos teniendo en esta coyuntura última. Claro. Fernando, ¿cómo estás? Evangelina y Mitian te saluda. Hola, ¿Cómo Angelina, buen día. estás? Buen día. Bueno, justamente sobre esto quería preguntarte, digamos, ¿cómo está la relación entre la cantidad de viviendas disponibles y la cantidad de, digamos, por decirlo así, hogares necesarios o de gente que quiere o necesita alquilar, digamos? Porque para entender un poco cómo esto impacta en la dinámica de los precios y en esto que vos decías, ¿no? De endeudarse o tomar deuda con un banco para alquilar, que es lo que está pasando, ¿no? Sí. Voy a algo primero más general, que tiene que ver con el cambio de la composición de los hogares en la sociedad argentina, pero sobre todo en la sociedad porteña. Cuando uno analiza los censos históricos, ve que el promedio, digo, la familia tipo eran 4 personas, ¿vieron? Cuando uno decía cómo es la composición del hogar, eran 4. Eso fue bajando a 3. Hoy en la ciudad de Buenos Aires da 1,9 en promedio. ¿Qué quiere decir? Que si uno toma todas las viviendas de la ciudad de Buenos Aires, la tiene que multiplicar por 2 habitantes, no por 4 como lo hacía antiguamente. Eso Bien. hace que, habiendo la misma cantidad, o sea, duplicándose la cantidad de edificios, la población se mantiene estable. Por eso cuando uno ve la ciudad de Buenos Aires, históricamente, 3 millones de habitantes, ahora subió un poquito, pero siempre ronda los 3 millones, y uno ve la cantidad de construcciones que se hacen y dice, ¿qué pasa? O sea, no me dan los números entre la vivienda que se construyen y la población que tengo. Eso tiene que ver con el cambio de la composición de los hogares, mencionaba recién los hogares unifamiliares, pero sobre todo familias menos numerosas, divorcios, o sea, hay un montón de ingredientes que van haciendo que necesitamos más cantidad de viviendas para la misma cantidad de personas. Claro. Bueno, Eso, sí. sí, dale, dale, dale. No, no, por otro lado, mencionábamos que mucha gente no terminaba, como decías vos, su contrato, lo rescindía, tenía que ir para atrás y pasaba a otro formato, pero al mismo tiempo, eso por el lado de los inquilinos, pero por el lado de los propietarios, tampoco ofrecen su vivienda para alquiler, así como el inquilino no lo puede pagar, para el propietario no es un monto suficiente como para poner su departamento en ese mercado y elige otra opción, ¿no? La del turismo. Entonces se dan como dos situaciones contrapuestas de alguna manera. A uno no le alcanza y al otro tampoco. Bueno, a eso iba explicando la lógica del inquilino y la construcción de viviendas. Cuando uno ve en la ciudad de Buenos Aires, hubo un boom de la construcción
que lo muestra el último censo. Se construyeron 220.000 viviendas en la ciudad de Buenos Aires. Hay unas 40, 50.000 que son los barrios populares, digamos, saquémosla de este mercado formal de alquiler, más Sí, allá de que hay un mercado informal de alquiler muy fuerte, que se habla muy poco. Digo, hoy en la Vía 31 se supone que tres cuartos, o sea, de cada cuatro personas, tres que viven ahí alquilan, digamos, con lo cual vos tenés que en los barrios populares el alquiler es muy fuerte, pero vayamos a la ciudad más formal, las 170.000 viviendas que se hicieron en los últimos 10 años no fueron en la mayoría para personas de la primera vivienda. Eso tiene que ver con la falta de crédito hipotecario y sobre todo con que la gente que tiene capacidad para comprar una vivienda es gente que ya tiene una vivienda y la compra como reserva de valor. Entonces ahí tenés un fenómeno que vos dirías, bueno, eso va a desembocar en alquiler. Más o menos. ¿Por qué? Porque en principio sí, pero ahí tenés esta diferencia. Muchos hablan de la bimonetariedad en la Argentina y esto de dólar-peso. Bueno, ahí te muestra cuando no funciona lo bimonetario. Por un lado, los precios de las viviendas en venta están en dólares, pero las viviendas en alquiler están en pesos y obviamente atadas al salario. O sea, por más que hoy representa el 50% del salario y es muy fuerte, no puede superar el 100%, obviamente. Si vos hicieras la relación costo de una vivienda alquiler, como la piensa un propietario, un alquiler no podría bajar de los 600.000 pesos en la ciudad de Buenos Aires para tener esa rentabilidad esperada. Con lo cual ahí tenés un claro. desfasaje entre lo que espera un Claro, propietario sacar de su vivienda y lo que puede pagar una familia esforzándose a pleno. Digamos, mostrábamos el dato que el 63% de las familias que alquila se tuvo que endeudar para alquilar. ¿Qué quiere decir? Para pagar el depósito, para pagar la garantía, para la mudanza, tuvo que pedirle plata a un familiar, al banco, a un amigo, pero tuvo que endeudarse. O sea que no tiene ese fondo para cada 2 años, ahora cada tres por la nueva ley, tiene que pedir plata para alquilar. Con lo cual vos ahí tenés un desfasaje entre lo que el propietario espera y lo que el inquilino puede pagar. Entonces tenés, más allá de la falta de viviendas, que obviamente todavía no tenemos el dato censal, pero el dato del 2010 mostraba un déficit de 4 millones de viviendas, 3 por déficit cualitativo, es decir, por falta de calidad de la vivienda, y 1 millón de viviendas faltantes absolutas. O sea que en la Argentina, y los datos censales muestran que no se mejoró esa situación, con lo cual en la Argentina están faltando todavía 1 millón de viviendas para poder solucionar este problema. O sea, mientras vos tengas menos oferta que demanda, o sea, menos cantidad de viviendas las necesarias, siempre vas a tener un problema que si le sumamos inflación, falta de crédito hipotecario y ley de alquileres que empeoró un poquito la situación, el cóctel es bastante explosivo. En una problemática habitacional que vuelvo a repetir, era explosiva previo a todos estos fenómenos que te estaba mencionando. claro. ¿Y qué? Fernando, hoy, Sí, perdón, sí, Sole, Evangelina, dale. dale. No, 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 vamos vos. No, pensando un poco en, digamos, hoy quienes no son propietarios, porque digo, si uno ve la evolución en los últimos censos, creo que en el censo anterior no era tan marcado, si bien ya había aumentado, creo que como un 10% respecto del censo anterior. Bueno, viene como a pasos agigantados, digamos, gente que va dejando de ser propietario, ¿no? Digo, ¿qué porcentaje de esto representa gente que decidió desprenderse de su vivienda, digamos, usarla como una inversión y como un activo más dinámico, incluso alquilar? Esto me imagino que es un porcentaje mucho menor, pero digamos, de alguna manera también puede incidir en estos números, o simplemente refleja este no acceso al crédito y a la posibilidad de comprar una vivienda. Puede haber algún fenómeno, como decís vos, pero me parece que es más marginal. La estructural es que hoy, falta de crédito hipotecario, aumento de las viviendas por encima. O sea, un salario promedio en la ciudad de Buenos Aires tiene que ahorrarse entero 27 años para comprarse una vivienda. Con lo cual, la casa propia está muy alejada. Cuando uno analiza, salgo un poco de la ciudad de Buenos Aires, analiza el censo, ve que cuando el que logró ser propietario, básicamente fue comprando un terreno en las afueras de las ciudades, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, en el tercer cordón, pero en el resto del país pasa lo mismo, y a partir de ese terreno logra hacer la vivienda. Eso representa casi el 50% de las viviendas que se construyen en la Argentina. Con lo cual, esto de la vivienda al pozo, voy pagando y comprando mi casa, es casi imposible en la ciudad de Buenos Aires. Por eso yo decía que es la segunda o tercera vivienda de alguien que tiene ahorros y que dice, Claro. bueno, ¿cómo dolarizo? ¿Lo dejo abajo del colchón? Me lo van a robar. ¿Lo dejo en el banco? No sé si es seguro. Entonces, todavía la propiedad sigue siendo, en el imaginario
de la sociedad clase media argentina un lugar de reserva de valor importante. Y de hecho, paradoja de la vida, si bien fueron bajando los precios de alquiler, de venta en el último tiempo, desde mayo para acá se ve que empiezan a aumentar en dólares, con lo cual vos tenés ahí que sigue siendo rentable, sigue siendo un lugar donde guardar la plata sigue siendo un lugar dolarizado y eso la gente lo Sí, entiende todavía. Entonces, ahí tenés un fenómeno. Y después, vos mencionabas recién, Sol, el tema del alquiler temporario. Lo que va complejizando esto es que los propietarios, al tener una renta menor del alquiler permanente y algunas trabas que esto de, vos decías, los 2 años me tengo que mudar, la ley de alquileres logró que el inquilino pueda tener una permanencia durante 3 años. Eso que parece que es un derecho, digamos, que logra el inquilino, el propietario lo entiende, bueno, no quiero alquilarlo, entonces lo saca. Termina siendo un perjuicio porque como no conseguís los pocos alquileres que están, los precios se van por las nubes, entonces hoy tenés que el precio de alquiler interanualmente aumentó casi un 160%, o sea que está muy por encima de la inflación las nuevas propiedades que se ofrecen al mercado. Entonces ahí tenés un desfasaje muy fuerte entre lo que la ley previó y lo que realmente sucedió en la realidad. y Fernando, ¿qué pronosticás? ¿Que Buenos Aires entonces va a quedar más despoblada, por decirlo de alguna manera, y gente va a vivir afuera y vendrá a la ciudad y regresará al fin de la jornada laboral? ¿Qué va a pasar de acá a 10 años? ¿Cómo se va a reconfigurar este tejido urbano Mira, socialmente? el fenómeno de la ciudad de Buenos Aires atractora de población, yo creo que no se va a perder. Ahí el gran desafío me parece que es incorporar al sur de la ciudad de Buenos Aires a esta dinámica que hoy no la tiene, digamos. Cuando vos ves la construcción de la avenida San Juan Directoria hacia el sur, tenés solamente 3.000 viviendas de las 170.000 que hizo el mercado. O sea, hoy Claro. no hay vivienda para sectores de clase media baja. Ahí tenés todo un desafío de políticas públicas que hagan que ahí pueda haber más población, con lo cual también implica cómo la política pública se mueve. Después, obviamente, el Gran Buenos Aires también tiene un fenómeno que no está creciendo. O sea, el Gran Buenos Aires, el primer cordón, Lanús, Avellaneda, 3 de febrero, están creciendo muy poco. Entonces ahí también tenés un Claro, fenómeno de, che, esto está pasando. Y después, ¿dónde crece? Donde te decía antes, en el tercer cordón, por lotes. O sea, por la gente que hace su lote sin servicios, sin cloacas. Entonces lo compra mucho más barato y puede acceder. Con lo cual el desafío de la igual, política pública es poner tierra y poner inteligencia a que, claro. donde tenés infraestructura ya puesta, porque en el sur de la ciudad la tenés, en el primer cordón la tenés, pueda haber densificación con calidad, con espacio verde. Digamos, ahí tenés un desafío de Seguro. planificación urbana que mejore ese tejido y que genere que se pueda construir viviendas de menor valor. Sí, hablando igual de planificación urbana y en ese sentido que vos decís, se me prende una luz de alerta porque ya hemos visto en las zonas donde más se construyó cómo también hay un descuido del patrimonio urbano y algo que todavía tiene el sur de la ciudad, en muchos lugares donde aún persisten y están esas construcciones que hablan de la historia de una ciudad y que, no, y que podrían, digamos, transformarse en otra cosa, pero preservando ese patrimonio, cosa que acá no se hace, se tira abajo y se vuelve a construir. Hay todo también, ¿no? Un debate ahí que me parece que el patrimonio urbano es muy castigado y lo sigue siendo, ¿no? Tal cual, mira, mi investigación eh, primera fue sobre la historia de la industria de la ciudad de Buenos Aires, con lo cual gran parte de, y algo que no se investiga mucho, es el patrimonio industrial que tiene la ciudad de Buenos Aires, tiene un patrimonio industrial muy rico, digamos, acá estuvo la primera planta de Ford que sigue estando, Chevrolet, digamos, el establecimiento sigue estando y se puede preservar y demás, pero tenés un caso como el tecnológico, donde las fábricas abandonadas fueron recicladas sin tirarse para hacer empresas tecnológicas. El ejemplo, por ejemplo, estaba Fernet Branca, hoy es una planta que desde afuera se ve la misma planta de donde se fabricaba antes. Entonces, vos tenés fenómenos donde podés generar densificaciones o cuestión, por supuesto, el tema del patrimonio es un tema central y ahí por eso te decía, hay que hacer planificación para que no sea esto de el mercado inmobiliario haciendo renta de valor y destruyendo la ciudad. Tiene que ser donde vos la vivienda la pongas y por eso también en el sur es importante esto que yo te decía, porque la gente decide vivir cuando tiene ciertas calidades urbanísticas, no solamente hacer vivienda. O sea, vos por más que No, no, pongas no. viviendas en el medio del campo no va a alcanzar, con lo cual ahí tenés que generar patrimonio, espacio verde, escuelas, digamos, todo un fenómeno que permita que la gente siga intentando o vivir en esos barrios. Digamos, yo vivo en el barrio de La Boca y, digamos, más allá de que está abandonado en la lógica política como un barrio del sur,
tienen una densidad importante, digamos, y convivimos en el mismo barrio muchísima gente. Entonces, ahí tenés también, y tenés un desafío ahí, podría crecer mucho más la Boca. El tema es esto, no crecer solamente para renta de valor, sino para insertar a un montón de población que hoy no tiene. Hay ejemplos valiosísimos en el barrio donde tenés la ley 341, que la gente que había ocupado no pudo alquilar y el Estado le dio créditos hipotecarios a largo plazo para hacer su vivienda en el lugar. O sea, tenés alguno, por supuesto eso fue una gotita en el desierto, pero si eso lo escalás, podrás generar mucho más condiciones de vivienda. O sea, hay un montón de estrategias que se deberían abordar. El tema de la vivienda es muy complejo, pero hay como un montón Sí. de cuestiones que hoy están abandonadas y que deberían ir encauzándose para que este fenómeno del alquiler que hoy estamos tratando, porque esto decía, una ciudad que dejó de ser propietaria y empezó a ser una ciudad de inquilinos, cada vez que hay un aumento de alquiler, cada vez que hay una inflación, hoy genera una crisis social. O sea, hoy el problema del alquiler está generando una verdadera crisis social en la ciudad de Buenos Aires, pero en todo el país, sobre todo en las grandes ciudades. Así es. Bueno, Fernando, te agradecemos muchísimo. No sé, Evangelina, si te quedó algo pendiente ahí en el tintero por preguntarle a Fernando. No, me quedó la duda y preguntarte cómo impactaría en el precio de los alquileres en el día a día el bimonetarismo que hablábamos, ¿no? Digamos, si realmente tenemos las propiedades en cuanto a valor tienen inflación en pesos y en dólares. ¿Qué pasaría si rigiera una medida de este tipo? ¿Cómo impactaría en la práctica en los alquileres? ¿Se irían incluso más altos o permitiría más o menos regular el valor del No, alquiler? lo que yo estaba comentando es que ya, de hecho, en el mercado inmobiliario, tanto alquiler o venta, ya existe el bimonetarismo. O sea, ya la persona que, de hecho, lo que ha pasado es un proceso de dolarización. El alquiler temporario lo que permite es que estés solo en el mercado dolarizado. O sea, ahí tenés un problema. Digamos, también el otro tema, como decía, los alquileres están atados a la inflación, atados a los salarios. Vos tenés una pérdida salarial real del 35% en los últimos años, con lo cual ahí también hace que no se pueda trasladar al alquiler todo el aumento que los propietarios querrían. Con lo cual, ahí tenés un problema de la macroeconomía que afecta fuertemente al sector de los alquileres y el sector de la vivienda. O sea, vos tenés un problema muy de fondo que, si vos me decís, tema uno, y tiene que ver para muchos sectores de la economía, es el tema de la estabilidad económica. O sea, si no hubiera inflación, la ley de alquiler no sería tan desastrosa como hoy dicen muchos. ¿Por qué? Porque vos decís Claro, index una vez al año. Y la verdad que con un 20% de inflación, que es un montón a nivel mundial, uno podría indexar una vez al año. El tema es que con el 100%, los precios dicen, no, me tengo que cubrir. Entonces ahí de también tenés acuerdo. problemas de que hoy la inflación va generando ciertas profundidades de problemas que no tenías antes. Entonces ahí tenés un problema y la falta de moneda. O sea, si vos decís a mí, ¿cuál es la medida a largo plazo que tenés que hacer? Y es que vuelva el crédito hipotecario para que la gente sus ahorros lo pueda volcar. Claro, No, como hoy, digamos, hoy la gente compra en cuotas zapatillas y la vivienda tiene que venir en dólares en una caja a comprarla. Debería ser al revés, o sea, comprar la zapatilla al sí, contado y poder ir sí, ahorrando de a poquito para comprar tu casa. Bueno, ese es el desafío y para eso claro. necesitas sí o sí estabilidad económica. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por la No, a explicación ustedes y la charla. un placer, gracias, a Un disposición. beso muy grande. Hasta luego. Hablábamos, Evangelina, con Fernando Álvarez de Celis, interesantísimo sobre el mercado de alquileres y lo que está sucediendo en el tejido urbano de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? El 63% de los inquilinos porteños debían endeudarse para acceder a una vivienda, algo inédito en la ciudad, y bueno, y cómo se reconfigura, ¿no?, el espacio urbano. Seguimos acá, no se vayan, quédense en Deseo Consumido por Radio Cultura.